Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión informativa de los programas de posgrado en los temas de población, de la maestría en demografía y del doctorado en estudios de población. Me presento, yo soy Silvia Giorguli, soy la directora actual del centro, del CEDUA que hospeda los programas en población y también que junto con el tema de población están los temas urbanos y ambientales. Entonces, bueno, antes que nada, en esta introducción muy breve que yo voy a dar, quiero empezar por darle las gracias a las dos coordinadoras, a la doctora Landy Sánchez, coordinadora de la maestría en demografía, y a la doctora María Eugenia Zavala, coordinadora del doctorado en estudios de población, pues por tener la iniciativa y abrir este espacio de acercamiento que bueno, para nosotros es importante y además, bueno, un poco también para poder hacer esta explicación de cuando uno habla de lo demográfico, de lo poblacional, a qué se refiere. Yo no quiero tomar mucho tiempo, nada más quisiera decir que en este caso la maestría en demografía del Colegio de México fue la primera maestría en América Latina. Un poco antes había un programa de formación en demografía del Centro Latinoamericano de demografía en Chile, pero bueno, esta fue la primera maestría que hubo. El año que entra cumple 50 años, es una maestría que nosotros llamamos que forma gente que después va a formar y que ha abierto muchas otras maestrías en México y en América Latina, ¿no? Y el doctorado es el único doctorado en estudios de población que hay en México y en América Latina. Además estaría el de CEDEPLAR y bueno, el de NEPO, ya no serían 3 doctorados, y el de la Universidad de Córdoba, probablemente. O sea, realmente es una especialidad que es que bueno, creo que que en el caso del Colegio de México, pues capitaliza mucho de lo que había sido la formación en la maestría en demografía, en la conformación de un doctorado que es único en la región y en este caso pues en México y Centroamérica. Entonces, para finalizar, pues decirles que creo que este espacio de poder plantear las dudas, de poderse acercar y entender más el programa y a lo que se refiere en un ámbito que es ampliamente interdisciplinario. Yo soy demógrafa, también egresada de aquí a la maestría en demografía, y creo que en mi caso como socióloga y demógrafa, pues lo que me atrajo al campo es justamente esa potencialidad de la interdisciplina. Entonces la interdisciplina dentro de los estudios demográficos y también dentro del centro la variedad no solamente están los expertos en los temas de población que ustedes pueden ver en los folletos, sino que también hay esta posibilidad de vincularlo con otros temas, como son en el caso de los temas ambientales, como las cuestiones de riesgo, o temas urbanos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las potencialidades que tenemos, lo atractivo que yo considero del campo, y bueno, igual que Landy y María Eugenia, pues estoy abierta a consultas en este proceso, esperando que se animen para hacer la solicitud de ingreso. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia, y gracias a ustedes por estar en esta sesión informativa. Les comentamos un poco cómo sería la dinámica. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es hacer una muy breve presentación de los programas, un poco la estructura y de cada uno de los programas y del proceso de admisión a la maestría y al doctorado. Y tendremos una sesión de preguntas y respuestas. De hecho, vamos a dedicar la mayor parte del tiempo a preguntas y respuestas, que pueden ser desde el proceso de admisión exclusivamente hasta los cursos, los profesores, las líneas y demás, cualquier cosa que todavía les quede en el tintero. La sesión está siendo transmitida en línea, entonces potencialmente también tenemos preguntas a través de la página en Facebook del CEDUA, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio presentando la maestría en demografía. Muy rápidamente vamos a dedicar menos tiempo, digamos, a esta parte más formal, justamente para tener más tiempo para la parte de preguntas y respuestas, y porque la mayor parte de la información está en la página y en el folleto electrónico que ustedes conocen, ¿no? Acá, permítanme un segundito. Bueno, ya creo que ya todos ustedes me conocen, pero porque he hablado con varios de ustedes, pero yo soy Landy Sánchez, soy la coordinadora de la maestría en demografía,
Y como Silvia bien señalaba, la maestría en demografía es la maestría más antigua en demografía en América Latina, tiene una enorme tradición, fue fundada en 1964 y desde sus inicios, digamos, ha formado a expertos en los temas a ver, voy a terminar de hacer la presentación como se debe. Ahí estamos. Ya. Tiene una enorme tradición, digamos, en formar recursos capacitados para comprender y analizar la dinámica demográfica y sus consecuencias económicas y sociales. Ha formado muchísimos expertos que trabajan en distintos ámbitos, digamos, en el ámbito académico, pero también, y muchos de ellos en el ámbito de desarrollo de políticas públicas, debido justamente a que les provee una muy sólida formación en el análisis demográfico y en los aspectos interdisciplinarios de los estudios de población, y eso justamente los permite ubicarse en un espectro amplio, digamos, de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros en el programa, y estas tenemos 5 líneas, que son las mismas 5 líneas que tenemos en el doctorado, son 2 programas que están integrados en ese sentido de investigación. Tenemos la línea de demografía matemática, familia y reproducción, trabajo y movilidad territorial, población y salud, población, territorio y sustentabilidad. Y si quieren podemos conversar un poco más detenidamente de qué se trata cada una de esas líneas. Una cosa que quería destacar, como ya lo señalaba Silvia, es que la maestría en demografía, como el doctorado, pues están insertos en un centro que comparte, digamos, un espacio de investigación y de docencia con otros programas, que es el programa de estudios urbanos y ambientales, que también tiene una maestría y un doctorado, lo cual le da una riqueza enorme en términos de otros cursos, otras líneas de investigación que también se abren en el centro. Varios de ustedes, por ejemplo, me comentaban su interés en temas que tienen que ver con población y medio ambiente o en temas de urbanización, y entonces estar en este tipo de centros pues les abre esa riqueza de investigación, y en general estar en una institución como el Colegio de México, que tiene una muy activa vida académica en otros temas como sociología, historia, economía, ¿no? Entonces también les da ese plus en la formación cotidiana, digamos, ¿no? Ahora bien, hablando de la estructura curricular de la maestría, ustedes saben que nuestra maestría es de 2 años, lo cual incluye la realización de la tesis. Es decir, cuando ustedes egresen de esta maestría se van con el grado bajo el brazo, en el sentido que durante el 4º semestre se realiza la tesis, se concluye y se defiende esa tesis, en el sentido de que se somete a un dictamen la tesis. No tenemos un examen de grado propiamente, sin embargo, ahorita llego a eso. Nosotros estamos organizados, obviamente, como ustedes lo ven en el cuadro, en 4 semestres. Las materias están aquí listadas. Durante el primer semestre llevamos un curso de introducción a los estudios de población, que como su nombre lo indica, se trata de darles un panorama de los temas que, digamos, de qué son los estudios de población, cuáles son las corrientes teóricas más importantes, la problemática, en fin. Después ustedes pueden ver marcado en azul en el recuadro que ahí ustedes tienen, la área de concentración que se conoce como un área de métodos y que está compuesta tanto por análisis demográfico como por cursos de estadística. Se llevan 3 cursos de análisis demográfico, donde se ven técnicas que tienen que ver con el análisis de la fecundidad, la mortalidad, la migración, y también tenemos 2 cursos de estadística, como ya les decía. Aquí es importante señalar que nosotros realizamos un examen de colocación una vez que ya ingresaron a la maestría. Eso también aplica para el doctorado. Voy a ir diciendo algunas cosas que son similares para ahorrar un poquito de tiempo. Y ese examen de colocación implica que ustedes pueden ir a un curso básico, intermedio o avanzado, según sus antecedentes, ¿no? Entonces la gente que viene de formaciones, digamos, donde han llevado muchos cursos de estadística, puede ir directamente a los cursos de avanzado, y lo que va a hacer es llevar 2 cursos de avanzados de estadística,
Entonces, ahí sería un curso de estadística en el primer semestre, otro en el segundo semestre, ambos pueden ser avanzados, o si vienen con pocos antecedentes de estadística, entonces tomarían un curso básico en el primer semestre y uno intermedio en el segundo semestre, ¿no? Entonces, se gradúa, digamos, dependiendo de sus antecedentes. Eso es en la parte de métodos. Y luego ustedes verán que lo que tenemos marcado, digamos, en rosa son los temas, son cursos temáticos en el sentido de las subespecializaciones o del análisis temático de los grandes, digamos, temas en demografía, que tiene que ver con fecundidad y cambio social, mortalidad y salud, migración y distribución espacial, fuerza de trabajo y un curso de población, desarrollo y políticas públicas. Y finalmente, marcado en verde, están los cursos que están orientados a el desarrollo de su investigación, de su trabajo de tesis, ¿no?, de maestría, los cuales, como ustedes verán, inician durante el tercer semestre de la maestría, y es ahí donde ustedes tienen que escoger, digamos, la línea en la cual se van a especializar, en el sentido de en qué línea van a realizar su trabajo de tesis. Durante el tercer semestre, básicamente, ustedes también escogen esa línea, escogen la dirección de tesis al final de ese tercer semestre, y en el cuarto semestre, entonces, es cuando realizan la tesis. Varios de ustedes me han dicho, ¿es posible hacer una tesis de maestría durante un semestre? Sí, lo hemos probado y tenemos todas las estadísticas a nuestro favor que demuestran que no solo es posible hacerlo en 6 meses, sino se hacen muy buenas tesis durante esos 6 meses en que ustedes se dedican por completo a la realización de su trabajo de tesis, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, ustedes están graduando a finales de julio, los primeros días de agosto de su ciclo escolar, terminando con la tesis bajo el brazo, ¿no? Ese sería en muy grandes rasgos lo que es el programa. Obviamente queremos resaltarles, no sé qué le pasa a este micrófono, queremos resaltarles el hecho de que es un programa que está en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT en la categoría más alta, que es un programa la categoría más alta es lo que se conoce como competencia internacional. Los programas son evaluados y son calificados según sus resultados. Nosotros estamos en la categoría más alta, lo cual les permite a ustedes tener una beca de dedicación de tiempo completo durante los 2 años en los que son parte de este programa, y además tienen la beca más alta de maestría que existe para los programas en México. Y bueno, eso sería, digamos, en términos de la estructura general. Pasando al tema del proceso de admisión y, ¿qué será? ¿Que hago preguntas en medio o paso al proceso de admisión y luego hacemos preguntas? Da el proceso de admisión porque es un poco parecido al del doctorado. ¿No? Ok, y ahí pasamos. Ok, entonces, el proceso de admisión de la maestría. Tiene 2 etapas. Una primera etapa tiene que ver con la entrega de documentación y presentación de un examen. ¿Cómo es este tema? Lo primero que ustedes tienen que terminar de hacer es armar y concluir su expediente, y ese expediente tiene que acreditar que cumplen con los requisitos que se establecen en la convocatoria, que ahí están, y ustedes todos los conocen, han visto la convocatoria. Y una vez nosotros recibimos ese expediente, ya saben, la fecha límite es el 31 de octubre, y nosotros verificamos que ustedes cumplan con esos requisitos. Mientras ustedes cumplan con los mínimos que están establecidos en esos requisitos, pasan a la fase del examen. Entonces, una vez pasan a la fase del examen, se presentan al examen, nosotros les enviamos el correo que dice que efectivamente toda su documentación está en orden, ya la verificamos, se presentan a examen, y en el examen entonces hacemos una selección en función de los resultados del examen. Obviamente seleccionamos un número determinado en función de esos resultados, seleccionamos la parte más alta de la distribución, y en función, esos candidatos son admitidos a un curso propedéutico, y esa es la segunda fase del proceso de selección. Ese curso propedéutico son 8 semanas, ese curso se realiza en las instalaciones del colegio y en el cual se llevan 4 materias, que son introducción a la economía, introducción a antropología y sociología, matemáticas, y ya dije introducción a la economía, sí, no,
Entonces, y lo que ustedes tienen que hacer es acreditar esas 4 materias. Eso lo que significa es que pueden tener la opción de no asistir al propedéutico, es decir, no están obligados a asistir al propedéutico, pero tienen que acreditar esas materias, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque hay gente que es de fuera de la Ciudad de México, hay gente que es de fuera del país y no necesariamente puede asistir al propedéutico, y lo que hacemos en esos casos es proporcionarle los materiales necesarios de seguimiento de las materias, en fin, y lo que tienen que hacer es acreditar que conocen lo que se dio durante ese propedéutico. Hay algunos casos, por ejemplo, que pueden exentar algunas de las materias del propedéutico. Por ejemplo, les fue extraordinariamente bien en el examen de matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros decimos, ya están listos con matemáticas, no es necesario venir, porque el propedéutico está pensado fundamentalmente como una cosa de homogeneizar conocimientos, ¿no? Si ustedes vienen de áreas de sociología, pues probablemente el curso de Introducción a Sociología y Antropología no lo necesitan tanto, y en cambio quizás les conviene el de matemáticas y viceversa, vienen de carreras de matemáticas y actuaría, pues entonces quizás no necesiten el curso de matemáticas, ¿no? Entonces pueden exentar algunas de esas materias y no necesariamente tienen que llevarlas todas, ¿no? Entonces el tema es que ahí ustedes tienen que acreditar los conocimientos de esos cursos y acreditando esos conocimientos, entonces estarían dentro de la maestría. Eso es básicamente el proceso de admisión. Entonces, como ustedes ven, son 2 grandes etapas del proceso, ¿no? Y bueno, con eso estaría describiendo básicamente el proceso de admisión y si tienen preguntas, yo creo que tomaríamos preguntas de la maestría o quieres pasar directo al doctorado. Yo creo que puedo pasar. ¿Ok? Hay un tronco. Hay muchas cosas en común y voy a ser muy breve. No tengo ningún PowerPoint. Quiero sobre todo explicar algunas cosas que no están tan claras en la convocatoria que ustedes pueden consultar, para dar más detalles, digamos. El doctorado, el producto, digamos, mayor del doctorado es la tesis de doctorado que se defiende delante de un jurado de varias personas y que forma académicos y personas capaces de llevar a cabo investigaciones en cualquier entorno, no forzosamente nada más en la universidad, puede ser en organismos públicos, no gubernamentales, pero sí forma investigación. Digo, el que se lanza en un doctorado debe de saber que va a haber un esfuerzo muy grande para elaborar de manera individual un trabajo original con preguntas originales y métodos bien asimilados. El programa de doctorado es de 4 años y la tesis se tiene que presentar y defender al final del 4º año, en el semestre que sigue el final del 4º año. Es un programa escolarizado, se siguen 10 materias que están divididos en cursos teórico-metodológicos y en cursos de especialización. La especialización también es en los 5 grandes temas, los mismos que la maestría: demografía matemática, familia y reproducción, trabajo y movilidad territorial, población y salud, población, territorio y sustentabilidad. Esa descripción la tienen en la convocatoria. El proceso de admisión es bastante similar al de la maestría. Claro, no se piden los mismos documentos, hay que tener una maestría. Una pregunta que hacen mucho es que ¿cuándo deben de defender la maestría para poder ingresar al doctorado? Nosotros pedimos los papeles para el 31 de octubre, eso no quiere decir que ya tienen que haber defendido o pasado su grado de maestro al 31 de octubre. Pero lo que sí exigimos es que para el día que empiezan las clases, y que creo que es el 5 de agosto del año que entra, ya esté pasado el examen. Con algunas instituciones tenemos algunas dificultades porque no compaginan forzosamente los calendarios, pero eso se puede arreglar.
lo hemos hecho con Flaxo, con Colef, etc. No hay propedéutico para el doctorado, es decir, una vez hechos todos los pasos del proceso de selección, la admisión es directa. Las clases empiezan en agosto, como les digo, creo que el primer lunes de agosto es el 5. Es muy importante para el requisito de admisión el proyecto. No se trata de un proyecto grabado en mármol, es decir, es un proyecto que tiene que tener ciertas características. Uno, tiene que corresponder a las áreas temáticas. No aceptamos proyectos sobre temas sobre los cuales no trabajamos. Pero como decía Silvia y también Landy, nuestros temas son muy amplios. Entonces, digo, si quieren un doctorado en estudios de población, es muy fácil encontrar un tema que cae en las áreas que trabajamos, pero hay unas que no, y esas sí no las podemos aceptar. Pero todo eso está en la convocatoria, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que caer dentro de esas áreas, tiene que ser una propuesta bien hecha, donde lo que queremos medir es la capacidad a presentar de manera clara un proyecto. No queremos un proyecto muy largo, con las preguntas de investigación, la metodología, los resultados esperados, referencias teóricas y metodológicas. Luego, todo el primer año está dedicado el curso, el primer semestre, para elaborar el proyecto de tesis que se va a presentar, y el segundo semestre para elaborar el proyecto que se defiende al final del segundo semestre. Entonces hay como una propuesta de proyecto al final del primer semestre y un proyecto al final del segundo semestre, que eso da tiempo de elaborarlo, de ver cuáles son las temáticas que se pueden o no se pueden, si hay datos, no hay datos, si las preguntas están bien planteadas, porque eso se trabaja en los cursos del primer año. Luego los estudiantes van a tener un comité, que es un director y unos lectores, que los van a seguir de manera muy estrecha. En el colegio hay un seguimiento muy personalizado para que elaboren su tesis. Entonces va a haber reuniones con su comité. Cada vez, no proyecto el cuadrito, pero lo encuentran en la convocatoria, cada vez hay menos cursos y hay más tiempo dedicado al proyecto de tesis. Sin embargo, los cursos sirven para homogeneizar a los estudiantes que vienen de carreras muy diferentes y para darles algunos conocimientos de métodos o teorías o especialidades que a nosotros nos parecen importantes. Los cursos de estadística, pues es el mismo proceso que el que dice Landy. Hacemos un examen de colocación, los que ya saben mucho estadística pasan a los cursos avanzados y los demás pueden empezar desde el inicio. Y de los resultados de la selección, después del examen se escoge a un grupo que va a ser entrevistado en persona o a distancia, porque no hacemos viajar gente que está lejos solo para una entrevista, y se les da ya los resultados, que tiene, los elementos que cuentan son el expediente, la calidad del expediente, la experiencia, la motivación, la capacidad a explicar qué se quiere hacer con ese programa, con sus características, y también el proyecto y la entrevista y el examen de admisión, todo cuenta. No hay un barema que 20% el examen, 15% el proyecto, no. Es cualitativo, es todo el conjunto para que queremos saber si los estudiantes van a estar
bien en este programa y si van a poder aprovecharlo. Eso es todo. ¿Sí? Ahora pueden ya plantear sus preguntas. Sí. ¿Cuándo empieza el propedéutico? Generalmente lo empezamos en los últimos días de acá están, propedéutico de la maestría, 19 de mayo al 11 de julio. Ajá. Sí. Por ahí había otro. Ese es, ajá. Yo digo que sí. 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 ¿Y a quién se le enviaría? Todo se envía a la coordinación del doctorado, en tu caso. Todo se envía a la misma dirección. ¿Sí? Donde también la coordinación de la maestría, igualmente estamos contestando preguntas que nos están haciendo. ¿Y de lo mismo puede ser en inglés o tiene que ser en español? No, pueden ser en inglés. Gracias. Que no sean en un idioma que no conocemos. Sánscrito está un poco difícil. Cuando, cierto, sí nos manejamos. Sí, sánscrito no se nos da. Sí. ¿Para el doctorado? Para la maestría. No, ¿dices por temas de procedimiento o de selección? No, hemos tenido casos de gente que se está graduando el mes anterior y porque incluso hay gente que no tiene tesis, ¿no? O el día anterior, sino gente que no tiene tesis y entonces terminó justo y presentó el examen inmediatamente después, o gente que tiene experiencia laboral por varios años, ¿no? Tenemos una mezcla de estudiantes en ese sentido, no es un criterio de selección. Ajá. Una es si hay diferentes cátedras por materia, es decir, hay diferentes profesores que dan una misma materia. Y la otra es cómo se entrega de documentos. En físico uno tiene que venir al colegio o es por paquetería. Okay. Y finalmente cómo tengo derecho a hacer el examen. Okay. Oye, Landy, a lo mejor convendría que repitieran las preguntas porque si no hablan, los que están en línea no las van a oír. Entonces, ¿nos puede ayudar alguien con el micrófono para pasarlo? Que entonces, yo… Por cierto, bueno. ¿Tienes otra pregunta? ¿Pero no dejas que contesten esa? Ah, bueno, sí, que contesten esta. Ajá. Ok. Entonces, a ver, son 3 preguntas, si mal no me equivoco, una sobre la cátedra, otra sobre la documentación y otra sobre cómo van a saber si fueron admitidos a presentar el examen, ¿no? Entonces, la pregunta sobre si hay varios profesores que ofrecen un mismo curso, no, excepto en el caso de las estadísticas. Es decir, el curso de Introducción a los Estudios de Población lo toman el conjunto de estudiantes de un mismo profesor o profesores, en el sentido de que hay ciertos cursos que son ofrecidos por un dúo de profesores, por ejemplo, ¿no? Que son 2 profesores los que están ofreciendo el curso, por ejemplo. En ese sentido no puedes escoger si lo tomo con A o con B, ¿no? Sino que se ofrece una sola versión del curso. En el caso de estadística es distinto porque en ocasión abrimos los cursos en función un poco del perfil de los antecedentes de los estudiantes. Entonces puede ser que tengamos un curso de avanzado de estadística en análisis multinivel, en análisis espacial, en análisis de historia de eventos, y entonces ahí sí ustedes pueden escoger cuál de esos toman,
¿no? Esa sería la alternativa en la que sí pueden tomar. Estamos hablando de la maestría en demografía, por cierto. Entonces, y bueno, lo de estadística sí, pero digo, en el doctorado sí pueden tener, porque ahí sí existen optativas, por eso estoy aclarando que en el doctorado es diferente, pero la pregunta que vamos a estar haciendo es de la maestría, ¿no? Entonces esto sí vamos a aclarar siempre de que si nos hacen favor de cuando levantan la mano decir de para qué programa están preguntando, yo sé que tú estás preguntando de la maestría, ¿no? Entonces, para la maestría no tenemos cursos optativos propiamente, excepto en el caso de las estadísticas, y siempre se toma un curso con un pool de profesores definido. Sobre la documentación, sí la pueden mandar por paquetería, solo asegúrense de que tengan, nosotros subimos en línea una lista para que chequen que esté en su documentación completa, y lo que nosotros tomamos, si la envían por paquetería, es la fecha en el momento en que depositan, ¿no? Es decir, si ustedes la mandan por Federal Express o lo que sea, tiene que venir con la fecha a la fecha límite, ¿no? O sea, máximo en la fecha límite tiene que estar con la fecha en la paquetería, se puede llegar y nosotros revisamos ahí si está completa. ¿Cómo se van a enterar que están completa y cumplen con los requisitos? Nosotros les estamos mandando un correo donde dice, ya recibimos tu paquetería, está lista, preséntate al examen, tal fecha y las instrucciones del examen, ¿no? Entonces ahí van a saber, los que la entregan en físico y vienen al CEDUA, ahí básicamente hacemos muy rápidamente un chequeo de que todo esté en orden y eso básicamente les garantiza que ya se pueden presentar al examen, pero aún así van a recibir una cartita formal diciéndoles eso, ¿no? Acá teníamos otra, creo que ella era primero, perdón, y luego Federico y luego allá vamos, ¿no? Nada más para mantener el orden, perdón. Sí, ajá. Hola, mi pregunta es para la maestría y quería saber, la primera es, si por ejemplo quedo aceptada y decido, o sea, no puedo empezar a estudiar la maestría bueno, el propedéutico, ¿se guarda el lugar para los siguientes 2 años o tengo que volver a hacer todo el proceso, examen, documentos, etc.? Y para ver lo por ejemplo, el proceso de la tesis, ¿se puede empezar a ver desde antes de, no sé, del tercer semestre? Okay. Gracias. Sí hemos tenido casos en donde por causas de fuerza mayor la gente no puede, habiendo concluido el proceso de admisión, habiendo pasado los cursos de propedéutico y habían sido aceptado a la maestría, es decir, ya todo el proceso concluido y teniendo un lugar, por alguna causa de fuerza mayor no pueden ingresar a la maestría, ¿no? En ese caso, el estudiante puede optar por presentar una carta a lo que nosotros llamamos aquí la Junta de Profesores, que es el órgano colegiado máximo que regula los programas en nuestro centro, y la Junta evalúa el caso y le puede guardar el lugar. Sí hemos tenido casos en el pasado, digamos, dependiendo de la situación que explica por cuál no puede entrar al programa, ¿no? Pero hemos tenido esos casos. Ese es uno, y el segundo sí, digamos, la fecha máxima con la cual uno empieza a trabajar las tesis y demás se define en el tercer semestre, cuando empiezan los cursos de metodología, hay que definir las direcciones, pero pero no hay nada que impida que no empieces a definirlo desde el día 1, ¿no? Y tenemos estudiantes en esta promoción que tenían muy claro qué querían hacer, con quién lo querían hacer desde el inicio y arrancaron muy temprano haciéndolo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, en la cuestión de los 2 programas, el colegio pide dedicación exclusiva y tiempo completo. Es decir, no se puede hacer otra cosa que estudiar. Los estudiantes reciben beca, todos reciben beca de CONACYT, porque los programas están a nivel de competencia internacional en el PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Eso les garantiza una beca. No tienen que hacer nada, es decir, si los admitimos, ya mandamos la lista para que tengan la beca. Pero sí, la dedicación exclusiva y tiempo completo es muy importante. Por varias razones. Primero, porque ustedes van a firmar una carta comprometiéndose a eso. Y segundo, porque
el trabajo es muy intenso. Entonces, para garantizar que nuestros estudiantes puedan hacer todo lo que se les pide, incluyendo la tesis en 2 años de la maestría, en 4 años del doctorado, sí hay que estar dedicado 100%. ¿Sí? Aquí Lu Robles nos pregunta si el examen de admisión es únicamente presencial. No, para la gente que está fuera de la Ciudad de México, vamos a tener una lista. Una vez que ya concluyamos la recepción de expedientes, el 31, nosotros vamos a ver dónde viven, ¿no?, cada uno de los candidatos, y ahí vamos a definir sedes alternas. De que pueden ser de 2 tipos, por ejemplo, podemos tener sedes regionales, si hay varias gentes de Guadalajara, podemos armar una sede regional en Guadalajara. Normalmente nos coordinamos con una institución académica en un lugar, y eso también aplica para la gente en el extranjero. Nos coordinamos con una sede, una institución académica, enviamos el examen a una persona de nuestra confianza y esa persona aplica el examen y nos envía los resultados a nosotros. Entonces generamos sedes, podemos generar sedes regionales y sedes en el extranjero dependiendo de dónde sea. Entonces no tiene todo el mundo que desplazarse a la Ciudad de México, ¿no? Y eso es para la maestría y para el doctorado es lo mismo, ¿no? Tengo más. Sí. Adelante. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, es que ya nos están esperando en Facebook. Amarelia dice, si en caso de su papelería no está completa, puede mandarla por paquetería y después completarla. Pues está interesada en la maestría, pero no va a poder mandar todos sus documentos a tiempo. Los de Facebook se enlazaron tarde. Okay. O sea, el video streaming empezó un poco tarde, entonces supongo que la pregunta tiene que ver con el envío del título y esos materiales. Gracias. Yo ahí lo que le recomiendo es que me escriba directamente y me diga cuál es la situación, porque a lo mejor está pensando que necesita un documento en particular y quizás no puede mandar un equivalente o algo así, ¿no? Entonces, ahí, digamos, estamos esperando los expedientes completos, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, pero puede ser el caso que ella esté pensando que no lo tiene, pero sí tiene algo equivalente. Entonces, más que otra cosa, lo que le recomiendo es que me contacte directamente a través de mi correo, lsanchez@colmex.mx, que está en la página web, o a la coordinación, al correo de la coordinación de la maestría, me explique particularmente qué documento le haría falta, porque a lo mejor tiene un equivalente y con eso podemos aceptárselo, ¿no? En los casos en que tengan dificultad con un documento, contáctenos, porque a lo mejor es una cosa de conseguir un equivalente o una cosa así, y eso puede darle salida digamos, a recepción del expediente entre que consiguen el documento más que estamos solicitando, ¿no? ¿Otra yo? Ya. ¿Sí? Perdón, La última y luego pasamos allá y luego regresamos a Facebook, ¿no? Perfecto. ¿El curso propedéutico se puede realizar a distancia o es solo para postulantes que residen fuera del país? No, esa posibilidad de no realizarlo, de no asistir a los cursos del propedéutico está abierto para todos, incluidos los que viven en la Ciudad de México, ¿no? ¿En qué sentido? Alguien puede tener un trabajo y su situación familiar o lo que fuera no le permite dejarlo antes de entrar al propedéutico. Esa es una opción. Lo que tenemos que tener en mente es que el requisito es aprobar los cursos que se impartieron durante el propedéutico, ¿no? Y entonces para eso lo que hemos generado es este mecanismo en donde lo que hacemos es hacerles llegar los materiales de lo que se revisa durante el propedéutico, ¿no? Entonces si no pueden asistir presencialmente, pues entonces tienen que seguir por su cuenta los materiales. Algunos de los profesores además pues contestan algunas de sus preguntas o demás en caso de que tengan alguna dificultad con alguno de los materiales. Obviamente pues el propedéutico facilita el seguimiento de esos materiales, eso es lo que hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, pero esa opción existe para los de la Ciudad de México, para los del extranjero o los de fuera de la Ciudad de México. Ok, gracias. Ahora sí. Gracias, de la maestría. Ajá. Yo más bien tengo una petición, no me voy a poder quedar hasta el final de la sesión porque tengo que ir al aeropuerto, regreso ya a Guadalajara,
y ya no me va a tocar ver si platican sobre las líneas temáticas. Okay. Y quisiera ver si existe la posibilidad de conferenciarme más adelante contigo, Landy, para, ya sea vía Skype y un chat, videoconferencia, en un espacio que tú tengas, para entrar un poquito más en detalle en lo que son las 5 grandes líneas temáticas, o quizá con algún profesor para que me clarifique un poquito más al respecto. Esa sería mi petición. Y una pregunta rápidamente, no sé si tengan para los veranos quizá programas con organismos de gobierno para hacer estancias, llámense CONAPO, CEGOP, CONEVAL, etcétera. De mi parte ya las preguntas, gracias. Bueno, sobre lo primero, sí, por supuesto, podemos ponernos de acuerdo y platicar más detalladamente sobre cuáles son las líneas temáticas. Nosotros tenemos un documento que les podemos poner en línea fácilmente, que son cuáles profesores trabajan qué líneas. Está un poco descrito en los CVs que ustedes ven en línea, pero más claramente está cuáles han sido sus trabajos más recientes y qué líneas están trabajando, y entonces se pueden dar una idea de qué es lo que entra dentro de cada una de esas líneas, y por supuesto podemos conversarlo más detenidamente y nos podemos poner de acuerdo. Si me mandas un correo y nos lo agendamos, ¿no? Sobre lo segundo, nosotros no tenemos un programa como tal de estancias en distintas instituciones gubernamentales, pero no hay nada que impida hacerlo, digamos, ¿no? La posibilidad que tenemos es hacer intercambios o visitas de investigación a instituciones que pueden ser universidades en México o en el extranjero, y o en instituciones públicas, ¿no? El CONACYT en los últimos años sobre todo ha buscado fomentar este tipo de estancias, y para las cuales incluso existe financiamiento. Justamente es otra de las ventajas de estar evaluados, digamos, y de ser parte de estos padrones nacionales de calidad, ¿no? Entonces, al estar en estos padrones, justamente tenemos financiamiento para hacer algunas de esas estancias. Adicionalmente, en los veranos tenemos unos talleres de verano en los cuales se imparten cursos. Acá está la coordinadora de los próximos talleres, la profesora Julieta Pérez Amador, y que son talleres de métodos especializados en ciertas temáticas, y entonces también, digamos, lo que estamos buscando son maneras de aprovechar los veranos para ciertas cosas, y en el marco de esos talleres lo que hemos tenido son profesores de algunas de esas instituciones, por ejemplo, gente del INEGI, que la gente que trabaja con muestreo, por ejemplo, ha venido a impartir algunos de esos talleres, pero también participantes que toman esos talleres en el colegio, que son gente que viene de CONAPO, de INEGI, de ACDSOL, de CONEVAL y demás, lo cual también contribuye a generar como estas redes, digamos, de gente que los va conociendo y que los conoce en esos contextos profesionales, ¿no? Un poco como en la misma idea de lo que estás diciendo. No tenemos un programa específico de estancias, pero no hay nada que nos impida hacerlo, ¿no? Si puedo decir, para el doctorado, alentamos mucho a partir del 3º o 4º año de que los estudiantes del doctorado vayan a hacer estancias al extranjero o a otros lugares de la República Mexicana. Hay 2 objetivos. Primero, bueno, existe ese programa de CONACYT que se llama Becas Mixtas, que lo permite, con lo cual aprovechar ese programa para ir a bibliotecas diferentes, que aunque ya vieron la biblioteca del colegio, hay bibliotecas especializadas en ciertas partes del mundo sobre temáticas específicas. Encontrarse con especialistas de temas que son el objeto de la tesis del estudiante que va a esos lugares. Y si el doctorado ya está si la tesis está muy avanzada, discutir los resultados de la tesis en foros donde pueden dar ideas y nutrir para mejorar el trabajo. Entonces, en el doctorado sí hay tiempo, y nosotros no obligamos a que todo el mundo se vaya. Hay situaciones personales o la gente no se quiere mover, bueno, lo respetamos, pero sí fomentamos mucho esos intercambios.
Bueno, soy Carlos Peñalosa. Tengo como 4 preguntas, ¿no? Para poder realizar esas, digamos, como estancias en el extranjero, si bien es cierto, ya tenemos, creo que aquí, un nivel avanzado de inglés, no veo en la estructura curricular si se ofrecen programas de idiomas, digamos, o inglés o francés, para poder certificar y así poder realizar una estancia. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta va enfocada hacia las líneas de investigación. Bueno, yo estudié economía, a mí me interesan como cuestiones de población y salud, ¿no? Pero algo así como de cuestión econométrica que tenga que ver con salud o algo así. No sé si me pueden explicar más de eso. La tercera pregunta es sobre lo de las becas. Bueno, yo aparte me faltan 8 materias para terminar la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Si se dice que es de tiempo completo, yo no podría participar porque, bueno, me faltaría ese semestre en la UNAM para acabar, ¿no? Y la última pregunta es sobre el examen. Chequé en la página, dice que hay exámenes anteriores, ¿no? No sé si existe una bibliografía básica o algo así de referencia para poder realizar ese examen para después ya entrar al propedéutico. Gracias. Bueno, sobre el inglés y francés, sí hay cursos, no es parte de la estructura curricular en el sentido estricto de la palabra, lo que hay es un requisito de que los estudiantes para graduarse de la maestría tienen que acreditar el 8º nivel de inglés en el colegio, lo cual algunos de ustedes quizás de entrada ya lo tienen, entonces llegan, hacen un examen de colocación, se exentan del requisito, si no lo tienen, tienen que tomar cursos de inglés a lo largo de la maestría, se ofrecen, digamos, como parte de los beneficios del programa. Hay otros cursos de inglés, de alemán, chino, japonés y cualquier lengua africana que se les ocurra, porque tenemos un centro de estudios de Asia y África en el colegio, y entonces, pues si están interesados pueden tomar alguna de esas lenguas también, pero no forma parte de la currícula en ese sentido de la maestría, ¿no? Pero sí lo hay y obviamente eso facilita hacer estancias fuera. Sobre la segunda pregunta, sí es dedicación de tiempo completo, es decir, no podrías estar llevando los cursos de la maestría y estar llevando los cursos de la licenciatura en Derecho. Ahora, si todavía te falta un semestre, pues te quedaría el otro semestre antes de entrar a la maestría, ¿no? Tendrías tiempo de terminarlos antes de ingresar en agosto con nosotros, ¿no? Pero ciertamente ese sí es un requisito indispensable, no podrías estar cursando 2 programas al mismo tiempo, ¿no? Ese es un requisito no solo nuestro, es un requisito también de CONACYT, no podrías no deberías tener una beca porque te piden una dedicación de tiempo completo, ¿no? Y la otro tema tenía que ver con el tema de población y salud, ¿no? Ciertamente nuestra especialidad no es economía, pero sí llevamos, digamos, sí tenemos un enfoque importante en términos del análisis cuantitativo de la red, en ese sentido de econometría, ¿no? Y entonces tenemos una importante y una fuerte formación en aspectos cuantitativos y del análisis entre temas, digamos, de poblacionales, de estructura de población y temas de salud. En nuestro centro hay gente haciendo distintos temas en salud, hay gente que hace temas de salud reproductiva y hay gente que hace temas de salud, por ejemplo, tabaquismo, obesidad, y hay otra gente que ha venido trabajando, digamos, cosas como causas, bueno, de alguna manera relacionado con salud que tiene que ver con causas de mortalidad, ¿no? Por distinto tipo de causales, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, o otro tipo de causales, ¿no? Entonces, todos esos temas se manejan en el centro, dependería como por dónde van tu interés, pero si quieres podemos comentarlo sí más detenidamente, ¿no? Lo que yo creo que es una fortaleza de nuestro centro, y eso en general se los comentamos y ya lo señalaba Silvia antes, es que tenemos una planta docente amplia que trabaja distintos temas y que además estamos relacionados pues con la comunidad demográfica de México, ¿no? Y que tenemos una fuerte producción de artículos y de capítulos de investigación, libros, ¿no? Ustedes pueden ver nuestra planta, ustedes conocen a lo que es el indicador del Sistema Nacional de Investigadores, nuestra planta está
básicamente toda en el Sistema Nacional de Investigadores, muy bien colocada, y eso también nos da como esa posibilidad de abrir distintas líneas de investigación, ¿no? Y entonces estamos trabajando en distintos, en varios temas, y bueno, y estas posibilidades como de ir trabajando también en nuevos temas que se abren en los distintos campos, ¿no? Tengo una. Sí. Nos preguntan si es necesario cuando son estudiantes extranjeros que el consulado les selle todos los papeles. Sí, puedo contestar. Hay nuevas normativas del Instituto Mexicano de Migración que hay que informarse muy bien en el país de residencia, porque no es posible ya llegar a México con una visa de turista y inscribirse a un programa y volverse estudiante. Se tiene que pedir desde el origen la visa de estudiante. Entonces eso es desde este año, es nuevo, pero es muy importante porque las autoridades mexicanas ya no admiten esos cambios de estatuto. Pero era la revalidación, ¿no? Sí, yo creo que si se refiere a la revalidación y apostillamiento de la documentación, ahí yo le diría, para enviar los documentos ahora no necesitan estar apostillados, es una vez que han sido aceptados por el colegio como estudiantes, entonces inician su proceso de apostillamiento y demás. Es decir, para esta primera fase los pueden enviar sin apostillar y después, una vez que ya fueron aceptados, pueden hacer ese proceso, ¿no? Para los estudiantes extranjeros. Y para complementar lo que decía María Eugenia de la visa, que creo que es un tema importante para los estudiantes extranjeros, es verdad, cambió la regulación, pero la segunda cosa es que una vez que han sido aceptados, nosotros apoyamos todo ese proceso de trámites, el colegio envía las cartas, envía toda la documentación que es necesario, y aunque lo tienen que hacer desde sus países de origen, es básicamente automático que obtienen las visas, en el sentido de que tienen toda la documentación legal que les envía la institución para apoyar sus trámites y comprobación de su aceptación y financiamiento para venir a México, ¿no? Bueno, bueno, yo estoy interesado en el doctorado y quisiera que me aclararan un poquito más sobre las líneas de investigación. Pues porque, bueno, es un requisito indispensable, ¿no? Que el proyecto entre dentro de las líneas. Y yo el proyecto que estoy interesado en es pues tiene que ver con economía intergeneracional, ¿no? Con transferencias y este tipo de enfoques. Y así vista, no lo ubico en ninguna de las 5 líneas, ¿no? que manejan aquí, entonces no sé si de plano no entra o… Sí, hay una línea que se llama trabajo y movilidad territorial, ahí es donde se coloca. Ah, ok, aquí. Landy lo va a enseñar, es página 12. Ah, ok. Son temáticas amplias. Pusimos en la convocatoria los cursos ligados a los temas, pero eso no quiere decir que son los temas restrictivos de las temáticas, son ejemplos de cursos lo que pusimos. ¿Puedo decir algo? Porque ya son dos preguntas, sí, más o menos en la línea de demografía económica. O sea, digamos, o sea, sería como… No es exactamente una línea, sí tenemos por ejemplo un curso en población, desarrollo y políticas públicas en la maestría donde se toca demografía económica, sí hay una profesora en el centro específicamente que está vinculada con el proyecto de cuentas nacionales y transferencias generacionales, que es un proyecto internacional comparativo de varias partes del mundo, y justamente ella está inscrita en la línea de trabajo y movilidad territorial, ¿no? Entonces… Estela Rivera. Y varios de los talleres ya al menos uno de los talleres de verano y uno de los talleres durante la reunión de SOMEDE fueron en la línea de cuentas nacionales y de demografía económica y transferencias
Buenas tardes, estoy interesada en la maestría en demografía y mi pregunta es respecto al idioma. Piden una certificación en inglés. Mi pregunta es si es válido lo que emite el CELE, de que se cuenta con la comprensión del idioma inglés, o se necesita algún otro documento. Sí, es válido. Lo que nosotros estamos solicitando es básicamente un documento que nos diga con qué nivel de inglés están ustedes contando, ¿no? Correcto, y respecto a lo del examen, de la pregunta del compañero de que no hay una bibliografía específica, sí, perdón, se me fue. Y hay un solo examen que menciona que es para ambos cursos, el doctorado y la maestría, entonces quisiera saber si el examen es el mismo para ambos cursos. Sí, el examen es el mismo para la maestría y el doctorado y no contamos con una bibliografía previa. Lo que les estamos mostrando en el examen, para que vean, cuando ustedes ven el examen anterior, es un poco que se den una idea acerca de, pueden ustedes reconocer cuáles son los conocimientos de matemáticas que ustedes necesitan para aprobar ese examen, ¿no? Y en el caso de los otros textos, ustedes se habrán dado cuenta que unos pues son de interpretación de datos, relaciones, que es básicamente un razonamiento lógico, por lo cual no hay una bibliografía previa, y en la segunda parte, que tiene que ver con un análisis de una bibliografía, en realidad ese análisis también mide competencias, es decir, cuál es su capacidad analítica de un texto y no tanto su conocimiento previo, ¿no? Es decir, no le estamos aplicando que nos definan qué es una tasa, cuáles son las tendencias demográficas, si no les daríamos una bibliografía, sino que lo que estamos haciendo es ver sus habilidades para poder analizar un texto, ¿no? Y eso es lo que medimos. ¿Por qué es un mismo examen?, dirán ustedes, ¿no? En realidad, lo que hacemos distinto es cómo evaluamos el examen después, a qué le ponemos énfasis en el caso de la maestría y el doctorado, y cuáles son los niveles que esperamos distintos entre la maestría y el doctorado, ¿no? Eso es lo que es diferente, ¿no? Aunque estamos viendo las mismas, digamos, tipo de habilidades y competencias, los niveles obviamente son distintos entre la maestría y el doctorado. Sí es el mismo examen, porque no es un examen de conocimientos, no se les va a preguntar sobre su conocimiento sobre una temática en particular. Lo que queremos ver es habilidades y capacidades y su espíritu lógico, y si saben leer un texto, si lo entienden. No crean, hay gente, les damos un texto de 3, 4 páginas, no lo saben analizar. Entonces eso es más bien lo que se pide, ¿no? Y por eso no hay bibliografía, porque les vamos a dar, aparte del examen de matemáticas, que es matemáticas nivel preparatoria, allí sí hay un libro, ¿no?, recomendado, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Sí, el clásico de clásicos. Aparte de matemáticas, todavía son muchas preguntas. Les pusimos en la convocatoria un ejemplo para que lo vieran. Es realmente nivel prepa y son muchas preguntas para saber si son capaces de tener esa gimnasia mental que requiere los números, ¿no?, y las fórmulas. Pero lo demás les vamos a dar textos que leer y analizar, y que los van a descubrir en el momento, y preguntas específicas sobre esos textos o sobre unos cuadros, unas gráficas, así. Entonces no hay nada que aprender específicamente, ¿sí? Por eso no hay bibliografía. Sí, bien. Sí. A ver. Una es la del criterio de edad. ¿Es cierto que existe un límite de edad para entrar? No tenemos un límite de edad. Y que la otra pregunta es de Venezuela, y es ¿qué pasa en los países en los que no se expide cédula profesional con la licenciatura? No pasa nada. Aquí hay un procedimiento que tienen que checar con la gente,
pero bueno, cuando lleguen acá lo van a ver con la gente de asuntos escolares. Después, ustedes simplemente nos dicen, eso no existe en mi país. Cuando lleguen acá, si son admitidos al programa, cuando lleguen acá les van a hacer un trámite adicional que tiene que ver con la certificación de su licenciatura. Eso es todo lo que pasa. Ya, yo creo que las otras son un poco, ya se contestaron. Bueno, mi nombre es Javier Martínez, estoy interesado en el doctorado y mi pregunta es si hay un número límite de alumnos aceptados para el doctorado y si las cartas de recomendación deben de ser sobre esta área. Yo vengo de una maestría en geomática, entonces no sé si puede hacer que las cartas sean también. Oye, si hay una pregunta respecto aquí, que preguntan que cuál es el peso que se le da a las cartas de recomendación en maestría y en doctorado. Voy a contestar primero, ¿no? Sí. Sobre las cartas de recomendación, es sobre sus habilidades y su desempeño. Entonces mucha gente no ha hecho demografía anteriormente al doctorado en estudios de población. Entonces no van a tener cartas sobre sus habilidades en demografía. Pero profesores o personas con las que ha trabajado, que los conocen y que pueden destacar cuáles son sus cualidades para hacer un programa de doctorado. ¿Sí? ¿Tenías? ¿Y la otra? Si hay un números clausus, no. No podemos tomar demasiados estudiantes. Los grupos varían entre 12, 15, pero lo que sí es los mejores seleccionados son los que entran y vemos dónde ponemos la barra. Por ejemplo, si hay un grupo muy homogéneo, pues pasamos debajo de esa barra. No hay ningún números clausus. Lo que no hemos dicho y que sí está escrito, por supuesto, pero que hay que rescatar, las calificaciones, los promedios que traen tienen que ser superiores a 8, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos un filtro para recibir buenos estudiantes, ¿no? ¿Sí? No, en el doctorado es el de la maestría. El proceso es que ahorita necesitamos, para el proceso de admisión y saber si califican para el examen, necesitamos todas las pruebas de que han hecho lo que se les pide, es decir, una maestría en el caso del doctorado, que la tienen ya, que son admitidos a la maestría con ese promedio superior a 8. Luego hay países, por si me oyen en vivo, donde el 8 mexicano, que sería 16 sobre 20, nadie lo alcanza porque los rangos de notaciones son diferentes, pero existe una escala internacional, hay un instituto internacional que calcula que 12 en Francia es equivalente a 8 en México o así, ¿no? Entonces, de eso nosotros vemos la transformación, pero los diplomas, las apostillas, todo eso es para después. Ahorita necesitamos elementos que nos digan sí, han hecho eso, pero incluso los estudiantes que pasan su maestría 2-3 días antes de que empiecen los cursos del doctorado, que ha habido casos así, por supuesto que no tienen el diploma. Lo que sí es que aquí la Oficina de Asuntos Escolares y nosotros, la coordinación, presionamos mucho a los estudiantes para que hagan las revalidaciones lo más pronto posible, porque son procesos muy largos, pero eso una vez que están admitidos. Pero para el proceso de admisión, por favor, denos todas las piezas que tienen, que existen. Buenas tardes. Yo estoy interesada en la maestría en demografía y tengo 2 preguntas. Me titulé por Ceneval
y quisiera saber si tengo que enviar mi resultado de Ceneval para el proceso de admisión. Y 2, de cuántos más o menos hacen el trámite para ingresar a la maestría y más o menos cuántos pasan al propedéutico y cuántos en realidad se quedan a la maestría. Serían mis 2 preguntas. Lo del Ceneval también hubo preguntas por... Gracias. Si ya tienen el título o el documento de trámite de título, no es necesario que nos envíen los resultados de Ceneval. El documento que nosotros necesitamos es algo que nos diga que ya está el proceso del título, ¿no? Si todavía no lo han hecho, o sea, si acaban de, no sé si es tu caso, pero vamos a suponer que alguien acaba de presentar el examen del Ceneval y entonces ya se ve que se va a titular por ese procedimiento, lo que vamos a necesitar, pero no han iniciado, por decir así, algún trámite que les dé salida al título, lo que necesitaríamos es una carta de sustitución diciendo que se están titulando bajo este procedimiento, que obtuvieron X resultado y entonces eso los acredita para esa opción de titulación, ¿no? Y ya con eso nosotros damos por sentado y esperaríamos después el documento ya de trámite de título, ¿no? Ese sería lo que haríamos en ese caso. Las estadísticas de admisión y demás. Bueno, esas son, digamos, han variado en las últimas promociones, ¿no? Les voy a dar los promedios de las últimas 5 promociones, ¿no? Como buenos demógrafos, actuarios y demás que ustedes saben que hay varianza en eso, entonces, pero bueno, yo les voy a decir estos datos. Entonces, para las últimas 5 promociones nosotros hemos estado, digamos, admitiendo al propedéutico alrededor de un tercio de la gente, más o menos, pero de un tercio de la gente que presenta el examen, ¿no? Y de esos la gran mayoría se queda después, ¿no? Es decir, de esos vamos a suponer que estamos admitiendo al propedéutico alrededor de 22 gentes y terminan entrando a la maestría entre 19, 18 en promedio, ¿no? Entonces el filtro más fuerte está entre el examen y el propedéutico y después sí hay otro filtro, pero digamos el filtro más fuerte es en la primera etapa, ¿no? Entonces hay un proceso fuerte de selección al inicio y todo depende de los años, pero lo que es importante decir es que ha variado entre una promoción y otra. Hay promociones en las que tenemos muchas solicitudes y otras en que se reduce el número de solicitudes. Ustedes saben, hay factores como hay un alto desempleo, hay factores como justo este año se graduó muchísima gente de las distintas carreras de nuestro pool, en fin. Entonces esas estadísticas tienen cierto entre un año y otro, pero eso es más o menos los números en los que hemos estado en las últimas promociones. Sí, Bueno, sí, está la duda de si se está grabando la sesión y después se podrá ver. Dice, actualmente estoy cursando la maestría en estudios de población en el Colegio de la Frontera Norte y termina en julio o agosto del 2014. En mi caso, ¿es posible aplicar al doctorado en esa convocatoria? Sí, el COLEF y Flaxo, por ejemplo, son instituciones con las cuales tenemos muchos lazos y que efectivamente presentan un calendario un poquito tardío para el ingreso al doctorado. Sin embargo, se han resuelto esos problemas caso por caso. Nos tienen que avisar y hay que acelerar un poco el proceso en el COLEF, pero lo hemos logrado con concertación, hablando con ellos, y es para los pocos estudiantes que vienen. ¿Ya? Digo mi respuesta ya. ¿Ahí tienen una? No, la profesora Tengo entendido que sí lo estamos grabando,
podríamos ver la posibilidad de subirlo en línea. Ajá. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Recordé que uno de los requisitos para la maestría es, no recuerdo si decía un ejemplar de tesis, no sé si lo tenemos que presentar en duro o lo podemos en electrónico, en un disco, o no sé de qué forma tendría que presentarse. Y la otra es con respecto a si hay una etapa de entrevistas a los aspirantes, no sé cómo sería esa etapa, si la hubiera. La tesis, pues mira, no hemos considerado la versión electrónica. Hasta ahora todo el tiempo le hemos pedido una versión impresa, porque básicamente el expediente después es revisado por el comité de admisión, ¿no? Bueno, la junta de profesores que hace la admisión. Entonces, digamos, por eso solicitamos una versión impresa. Y lo que no es necesario es que sea la versión empastada, cara de la tesis, ¿no? Puede ser una, digamos, una impresión regular, ¿no? Normal o una copia de tu tesis, no necesariamente tiene que ser la inversión, la de pasta dura de la tesis. Y la segunda es, no, en la maestría no tenemos necesariamente la etapa de entrevista. Puede ser excepcional, ¿en qué sentido? En que tuviéramos alguna duda de un expediente y entonces quisiéramos hablar con el candidato para decirle, oye, tenemos esta preocupación o alguna cosa, pero no es parte del proceso tradicional de admisión, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana, estoy interesada en el plan de maestría y mi pregunta es acerca de si existen limitaciones para ciertas licenciaturas, o sea, si el programa está orientado solo hacia algunas licenciaturas o es para todas las ciencias sociales. Gracias. Es para todas las ciencias sociales, no tenemos restricción, tenemos una tradición de admitir gente de distintas licenciaturas, pero eso ha venido cambiando, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos un fuerte reclutamiento en el área de actuaría, economía, sociología, ¿qué más? Esas son las 3 que más gente aportan, digamos, tradicionalmente, pero hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido gente que viene de comunicación, hay gente que ha sido psicólogo, hay gente que ha sido, ¿no? Lo importante a pensar es, bueno, son los filtros de los exámenes, pero también pensar que, bueno, tenemos un propedéutico que busca homogeneizar esas formaciones diferentes y luego, bueno, pues una formación común de demografía, ¿no? Hasta ahora no hay una licenciatura en demografía y entonces por eso hacemos la licenciatura, ¿no? La maestría. Sí, dice, ¿es válida la tesina en lugar de tesis? Sí. Sí. Ok, tengo otra. Las cartas de recomendación pueden ir después, o sea, pueden ser, si se tardan en conseguirlas. Todo tiene que estar el 31, es decir, sí tiene que estar el 31, no, todavía falta un mes, o sea que puede empezar a perseguir el día de hoy a los que les van a dar la carta de recomendación para asegurarse que llegue, ¿no? Entonces, el expediente sí tiene que estar completo el 31, ¿no? Landy, creo que hay varias dudas que son muy particulares, así que a lo mejor valdría la pena decir que se pueden mandar por correo electrónico también, y las 2 cuentas, no sé si las tengan ahí las 2 cuentas de contacto, cord.acad.md@colmex para la maestría .mx y cordacad.dep@colmex.mx para el doctorado, ¿no? Sí, porque lo dije muy rápido. Sí, en la página web están puestas, lo estamos haciendo también para los que están en línea, en la página web, bajo cada uno de los programas en donde dice contacto,
están los correos, los teléfonos y demás a donde pueden escribir. En el caso de la coordinación de la maestría en demografía es cor.acad.md, no muy fácil, pero ahí está escrito, @colmex.mx. Y en el caso del doctorado en población, también está ahí y es igual cor.acad.dep@colmex.mx. Toda la información de contacto está en la página web del CEDUA, cedua.colmex.mx. Van a programas y ahí van a encontrar la maestría en demografía y el doctorado, y hay un tab donde pueden ver la información de contacto. También pueden ver nuestro folleto en línea, que tiene mucha de la información que estamos contestando. Si ya tengo maestría en CONACYT, ¿puedo extenderla? ¿Hay límite de años en la beca? Para otra maestría, no, hasta donde yo tengo entendido, no pueden recibir otra beca de maestría de CONACYT. Es decir, reciben una beca de, si ya recibieron una beca de CONACYT, no pueden recibir otra beca de CONACYT para otra maestría, pero sí para un doctorado, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es José Luis, y mi pregunta es, hace rato la compañera preguntaba sobre el ejemplar de tesis, pero en mi caso yo no hice ejemplar de tesis, me titulé por el área de promedio, no sé cómo lo tendría yo que hacer en ese caso. Similar al caso de titularse por el examen de Coneval, de Ceneval. En ese caso, si ya iniciaste el trámite de título, no importa. No, ya tengo el título. Ya tienes el título, sí. No importa, mándanos el título y ya está, solo especifícanos en un documentito que te titulaste por promedio. ¿Estaría bien el acta profesional o el acta? Sí, sí, perfecto, con eso es suficiente y con eso nosotros entonces ya te vamos a dispensar el requisito del ejemplar de tesis. Otra pregunta, en el caso del certificado de salud, ¿el médico tiene que mandarlo directamente sellado o lo puedo traer yo? No, lo puedes traer tú. Igual con las cartas de recomendación, ¿las puedo traer o? Las cartas de recomendación las puedes traer siempre y cuando vengan selladas. Ah, perfecto. Gracias. Si hay un máximo en el tiempo de beca que otorga CONACYT para concluir los estudios de posgrado, en ese caso, si tienes 2 años de beca de CONACYT, pues estamos contestando. La pregunta era sobre la continuidad de la beca CONACYT para los que tienen beca de maestría en CONACYT. Claro. ¿Cuál es la continuidad en el doctorado? Son 6 años. Es decir, máximo maestría y doctorado son 6 años, entonces si ya tuvieron 2, pues les quedan 4 para. Yo tenía una pregunta. Bueno, las cartas de recomendación indican que tienen que ir en un sobre sellado. ¿Ese sello es es el sobre cerrado con la rúbrica del profesor o qué? ¿Con su rúbrica? Sí, con la rúbrica o el sello de la institución. ¿Rúbrica o sello? Bien. ¿Alguna no, adelante. En el caso del doctorado, ¿qué documentos podrían entregarse como estos relevantes en sustitución de la tesis de maestría que todavía no tengo? O sea, digamos, estoy en el proceso. Sí, para el 31 de octubre, si no tienes la tesis de maestría, hay que explicarlo. Digo, hay que poner un documento, no la tengo. Nosotros pedimos cualquier tipo de escritos que atestiguen de las capacidades del candidato. Entonces, si hay artículos o trabajos o así, se pueden poner. ¿Okay? Sí. Es que ponemos en unas cajas para decirles como los documentos y los van a ir revisando los miembros de los diferentes comités. Entonces no es muy cómodo tenerlo en electrónica porque vienen al lugar donde están y los revisan manualmente, ¿no? Respecto a las cartas, a mí me las van a enviar de España por email. Les digo que las reenvíen porque no sería posible enviarlas
con sobrecerrado, seguramente no de tiempo a que estén el 31 de octubre. No sé si hay algún problema. Por lo menos una. No sé qué diga Silvia, por mí pueden ir escaneadas las cartas, con que vengan de la dirección del profesor, que me las manden a mí, no a vale. ti. Vale. Entonces Si yo veo que viene de la universidad tal, que es la persona que firma, yo estoy dispuesta a aceptarlo. No sé si se pueda, pero... No, yo creo que sí, lo que sería importante, bueno, te lo mandan a ti a la cuenta de la coordinación académica del doctorado, ¿no? Sí, no, a la cuenta de la coordinación, pero directamente del profesor, sin pasar por ti. Vale, porque las iba a haber pedido esta mañana, no me ha dado tiempo, la pediré esta noche, que me las envíen. Sí, tú les dices la dirección de la coordinación académica, donde estamos centralizando todos los documentos, pero que ellos no te lo manden a ti, pero que nos los manden a nosotros. Muy bien, gracias. Preguntan, ¿cómo está la bolsa de trabajo? Si hay alguna relación de colegio para bolsa de trabajo. Pero es para nosotros. Pues no sé, para ambas. Es que no dice. Bueno, nosotros no tenemos una bolsa de trabajo como tal, ¿no? Lo que hicimos o hemos hecho en la última promoción es enviar ejemplares de tesis, las tesis y demás a distintas instituciones que son lugares de contratación tradicional de nuestros egresados, que son INEGI, CONAPO y instituciones similares, ¿no? En el caso de la maestría. Entonces, bueno, y obviamente pues la propia red de los egresados de nuestros posgrados, ¿no? Que pues están diseminados por distintas instituciones y que muchas veces constituyen pues un referente importante para las contrataciones de nuestros egresados, ¿no? Ese ha sido, digamos, un mecanismo tradicional. No tenemos una bolsa de trabajo como tal. Lo que sí van a notar una vez que ingresen y egresen de nuestra maestría es que pues continuamente nos llegan avisos, ¿no? De trabajos para el área por la especialización que es. Entonces nosotros eso lo estamos circulando. En ese sentido tenemos una especie de bolsa informal de trabajo. Sí, para el doctorado es igual, pero sí existen lugares privilegiados en que le echan ojo a nuestros egresados. Me ha tocado hace poco estar en un examen donde, terminando el examen, un investigador le fue a pedir al estudiante que acaba de terminar que si quería trabajar con él, y había venido al examen a eso, a ver si lo podía contratar. Entonces son redes que tenemos de egresados y de empleadores. Dani, yo me voy a tener que retirar, pero muchas gracias y bueno, pues espero que me toque ver sus expedientes en el proceso de selección. Gracias. Sí, yo tengo una duda. En mi caso estoy terminando la tesis, pero para el 31 de octubre no sé qué me recomiendan traer, como en lugar de la documentación de antecedentes escolares. Escuchaba que podían traer como la tesis impresa o así, pero yo no la tendré entonces. Entonces, ¿con qué podría sustituir eso? Sí, para los casos en donde todavía no tienen la tesis de licenciatura, en esos casos, como el equivalente en el caso del doctorado, el compromiso es que ustedes tienen que haber defendido la tesis antes de iniciar la maestría, ¿no? Entonces, digamos, esa es la regla. Para este proceso, entonces ahora lo que nosotros les recomendamos es que consigan una carta de su director de tesis o de su coordinador de la licenciatura, donde digan que están en el proceso de elaboración y de preferencia especifiquen en qué etapa están, ya mero, están, en qué momento están, de preferencia, ¿no? Y entonces nosotros eso lo tomamos como cumplimiento, digamos, por ahora de ese requisito.
con la clara, digamos, condición eso de que si son ustedes admitidos, sí tienen que haber defendido antes, ¿no? Se los ponemos de una manera muy cruda. Además de que nosotros no los podemos admitir, el CONACYT ya no otorga becas a alguien que no cumple el requisito del grado previo. O sea que aunque nosotros los quisiéramos admitir, pues ustedes no tendrían cómo ingresar al programa ni formalmente, o ingresarían sin beca y entonces sería una cosa un poco rara, ¿no? Entonces, es con eso, pero en ese caso con una carta donde digan que están en ese proceso del director o del coordinador de su carrera. Bueno, lo del certificado de notas, sí, ¿no? O sea, porque ese sería el cumplimiento de la calificación mínima, ¿no? Porque eso sí tendría para cumplir el otro requisito, pero para el requisito del título me bastaría por ahora con esa carta, ¿no? Nada. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con lo de las becas. Yo estuve becado para doctorado en políticas públicas en el CIDE de un año, pero lo dejé. ¿Qué procedería ahí en ese caso? Creo que CONACYT no acepta dan una beca para un doctorado en un programa, y si ese programa no se termina, no dan beca para otro programa. Entonces, en ese caso, en ese caso hay posibilidades de conseguir becas, que hay varias convocatorias como CONACYT Claxo, ahorita que están abiertas. Hay una del Santander, es para movilidad. Sí, habría que ver qué beca se consigue. ¿Sí? Hay que verificar lo que estoy diciendo, pero no los han dicho, ¿no? Sí, Ale. Reingresar el dinero. Sí, es cierto. Sí aplica. Es decir, si ya tuviste una beca de doctorado y no terminaste ese doctorado, no van a dar otra beca de doctorado, a menos que se cancele esa deuda. Entonces hay que regresar lo que CONACYT dio, y entonces ya borrón en cuenta nueva, ya se hace. Sí, ha habido casos así, efectivamente. No, ninguna. Bueno, yo tengo una. ¿Tienes una? Sí. Adelante. Que es también, ahorita que respondiste lo de la bolsa de trabajo, yo que llevo redes en CEDUA, periódicamente estoy posteando anuncios o convocatorias que se hacen tanto para concursos de otros diplomados o doctorados, y también solicitudes que hacen los investigadores o las investigadoras para becarios o ayudantes en proyectos específicos, que creo que son donde más se pueden mover los estudiantes inmediatamente terminar el programa. Pero si en un dado caso un estudiante no quisiera como entrar ni a la docencia ni al sector público o a la investigación, ¿qué podría hacer? Yo creo que las redes de nosotros, hay una parte de los egresados de la maestría que de hecho están en el sector privado, ¿no? Que trabajan en seguros, trabajan en cosas de finanzas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí podríamos aprovechar también esa parte del sector. Y hay otro conjunto de egresados que trabajan en organizaciones no gubernamentales, ¿no? En muchas cosas que tienen que ver con salud reproductiva, por ejemplo,
Y yo creo que ahí también es otra de las posibilidades, ¿no? De empezar a circular y aprovechar más esa red de contactos que ya existen, digamos, ¿no? De egresados del colegio y que muchos de ellos pues siguen en estrecho contacto con el centro, ¿no? Entonces yo creo que es otra área y son efectivamente campos que a lo mejor, tienes razón, tendemos a subrayar menos, pero en el cual están bastantes de, digamos, un número importante de nuestros egresados, ¿no? Para lo mismo, para el doctorado es menos frecuente, después de hacer un doctorado, no ir al sector académico. Digo, si uno no quiere ir al sector académico, yo recomiendo no hacer un doctorado, porque es un esfuerzo muy, muy grande cuya finalidad es poder ingresar al sector académico. Ahora, eso no impide que yo tengo antiguos estudiantes que no están en el sector académico, pero que las habilidades que adquirieron en el doctorado hacen que pueden hacer investigación aplicada o incluso tener sus propias empresas de bufetes de estadística o de estudios y de todo, pero yo diría, lo calculé para el PNPC, 85% están en la academia de los egresados del doctorado, lo cual es bastante lógico. Sí, bueno, a mí me interesa también la maestría en estudios urbanos del CEDUA. Entonces mi pregunta es si recomiendan que presente documentos y examen y en caso hipotético de que me quede y decido que mejor me voy a maestría en estudios urbanos, o sea, ¿qué recomiendan? ¿Mejor no me presento o igual lo hago y en caso hipotético de que me quede los rechazo y vuelvo a presentar para estudios urbanos o espero hasta? No es el mismo calendario. Lo que te recomendamos es que entres con nosotros, ¿no? Es que no es el mismo calendario. Pero más allá de eso… Pero es el otro año, ¿no? Sí, es el otro año. Sí, además de que de verdad te recomendamos que vengas con nosotros, más allá de eso, sí, puedes presentar con nosotros y efectivamente puedes optar, digamos, después por decir que este no es el programa que prefieres porque analizaste mejor tus opciones y decides presentar el próximo año para estudios urbanos. Eso se puede hacer, sí, esa es una opción. Lo que sí les pedimos en general, y digamos, tenemos muy raros casos en donde la gente al final no toma el lugar que obtuvo, digamos, ¿no? Lo que sí les pedimos es que avisen con tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos una admisión y tenemos un par de lugares en espera, ¿no? Entonces, ya recordando un poco las estadísticas, en realidad estamos admitiendo en promedio en las 5 últimas promociones 1/3 después del examen y algo así como el 85 después del propedéutico, ¿no? Entonces, por ahí más o menos. Entonces, y tenemos un par de gentes en lista de espera. Si ustedes no avisan con tiempo, pues primero le están quitando un lugar a alguien que puede estar en lista de espera. Y la segunda situación es que si ustedes dejan que avancen los trámites de beca, se generan problemas con CONACYT, porque entonces CONACYT los declara como becarios de un programa y después es un tramitote que los den de baja como becarios de ese programa, aunque nunca se hayan aparecido a la maestría, o sea, aunque no llegaran al día 1, ¿sí? Porque todo el proceso arranca desde que nosotros les decimos ya estás aceptado, ¿no? Y entonces nosotros arrancamos un proceso con CONACYT para las becas. Eso se los digo no por tu caso en particular, sino más o menos para que conozcan cómo es el proceso, ¿no? Efectivamente, nosotros suponemos que ustedes están considerando este programa y varios de ustedes han dicho también estoy pensando en el programa X y Y y tal, ¿no? Nosotros, bueno, de eso se trata, ustedes van y conocen distintos programas y ven y nosotros les decimos que este es el que les conviene, ¿no? Y estamos convencidos de eso, pero bueno, pueden optar en el transcurso del proceso de la admisión a decidir que en el fondo hay un programa que es mejor para ustedes, ¿no? Eso se puede hacer. Lo único que sí les pedimos es que en cuanto hagan esa decisión nos hagan saber, porque nosotros tenemos todo un proceso de admisión armado alrededor de eso, ¿no? Sí, o incluso en el propedéutico, ¿no? Sí puedes hacerlo. Si lo haces antes, pues sería mejor, ¿no? Pero
si estás en el propedéutico y te decidiste, puedes hacerlo, ¿no? Ahora, si todavía, ¿cuál es la recomendación? Todavía no has decidido si este o aquel y quieres saber de qué se trata, pues quizás el propedéutico te va a resolver, ¿no? Porque entonces ahí vas a saber más de qué se trata y demás. Hay cosas que son difíciles de digamos, en términos abstractos es difícil de saber si eso te va a gustar o no, y hay que entrar a las aguas para saber si va por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí puedes decidir, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sí, esto es lo mío, ¿no? Y estamos seguros que una vez que vengas al propedéutico vas a decir la demografía, cómo pude vivir en el error todo este tiempo, ¿no? Lo que sí y se recomienda es que nosotros, para que cuando ingresen tengan ya su pago de beca, lanzamos el proceso, declaramos cuántos estudiantes hemos admitido y todo para que no haya retraso en el pago de la beca. Entonces, lo más pronto nos avisan que no van a entrar, mejor, para que no pase eso de que los declaramos en un programa y luego tienen que reembolsar, que eso siempre es un problema para todo el mundo. Es mejor que antes del 5 de agosto, que es el primer día de clases, ya nos den esa información, ¿sí? María Eugenia. Sí. Nos preguntan a propósito de eso, la beca CONACYT entonces es desde el propedéutico. No, el propedéutico no tiene beca CONACYT, lo que conseguimos es una beca Colmex, que es menor, notable, es que más o menos como el 50% de la beca CONACYT. También el propedéutico no es de tiempo completo y no pedimos dedicación de tiempo completo durante el propedéutico, ¿no? Entonces la gente puede venir a algunos de los cursos, puede venir a todo el propedéutico, que tratamos de poner un horario que sea compatible con otras actividades y demás, precisamente porque no tenemos beca CONACYT durante el propedéutico, solo tenemos una beca Colmex. ¿Esos horarios serán entre semana o fines de semana y todavía no están definidos, verdad? Todavía no están definidos, son entre semana. Ok. Yo tengo, bueno, volviendo, voy a mandar un correo, perdón, lo de las líneas de investigación. Una es, por ejemplo, dentro de la línea de investigación, si uno ya escogió una, la pregunta es, ¿ya no se puede cambiar? Otra pregunta es, ¿se pueden complementar como dos líneas de investigación o algo, digamos, bueno, a mí que yo estudié economía, que me gusta así como más matemático, ¿no? Esa sería, ¿no? Y la tercera es, si uno no se llega a quedar en la maestría de demografía, puede, digamos yo, así como que para economía otra vez, o hay como un castigo. Creo que, o no sé si estoy mal, pero creo que sí leí que no puedo, me tengo que esperar como 2 años o algo así, para volver a postularme a otra maestría. Y así. No se elige la línea de investigación al inicio, ¿no? Se elige hasta el tercer semestre básicamente, y cuando decimos elegir es porque estás haciendo tu tema de tesis en esa línea. Entonces, digamos que asumimos que una vez que ya hiciste esa decisión, pues es más o menos porque ya viste cuál es el panorama, ya definiste tus intereses de investigación. Por supuesto que entre el principio y el final del tercer semestre puedes haber redefinido algunas cosas ahí, ¿no? En ese sentido de cambiar, ¿no? Por supuesto se pueden combinar, estas son grandes temáticas, ¿no? Son muy grandes la definición que estamos haciendo de estas líneas, pero se pueden mezclar cosas, ¿no? La gente lo hace todo el tiempo, digamos. De hecho, si ustedes ven la planta docente, la mayoría de nosotros estamos en más de una línea, precisamente porque nuestras investigaciones cruzan esas fronteras, ¿no? Definidas. No hay una penalización, es decir, si no ingresas a la maestría en demografía, no hay nada que diga que no puedes aplicar a economía, y no, de hecho, todavía para que te sientas más tranquilo, los de economía no conocen los expedientes de la gente que se presentó a demografía, o sea, tú te puedes presentar en paralelo al mismo tiempo, ¿no? Son 2 procesos separados y no hay penalización por presentarse a más de uno. Lo mismo ocurre para la gente que quiere ir urbano, ¿no? Se pueden presentar a este, se pueden presentar al otro, no hay penalización, ¿no? Sí. Ay, perdón. Una rapidita. Si no me quedo en esta convocatoria, ¿puedo aplicar para la otra o ya no? Hay una convocatoria cada 2 años.
Entonces, si no aplican en esta, aplican en la siguiente, o dentro de 4, sí. No. Sí pueden volver a Y sí pueden volver a reaplicar. Si el expediente mejoró, nosotros encantados. Mi pregunta es ligada a lo que acaba de mencionar. Si para el proyecto de doctorado se tiene que tener un planteamiento ubicado en una sola línea o se puede hacer también esta mezcla. Sí, las líneas son para decir en qué campos nosotros trabajamos, pero son muy amplias y no son así límites estrictos y todo. Sí hay temáticas que no abordamos, y son pocas, digo, pero sí las hay. Sin embargo, el proyecto tiene que ser un proyecto en estudios de población, en alguna de las temáticas, pero como son originales, muchas veces sí son sobre varios campos, porque lo que queremos es que las tesis de doctorado son trabajos muy importantes para hacer avanzar la investigación, porque pocos investigadores tenemos tiempo de dedicarnos 4 años a un tema, irlo a ver a profundidad. Bueno, lo hicimos con nuestras tesis, pero después está uno en otra dinámica. Entonces, cruzar fronteras es muy bueno justamente para definir nuevos campos, nuevos resultados, nuevas temáticas. Sí, no hay ninguna penalización por eso, al contrario. Ahora, el proyecto preliminar que presentan, que luego tienen un año completo para trabajarlo con sus profesores, en diferentes cursos trabajan varios aspectos del proyecto. No es un proyecto definitivo para nada, como me decía una chica, no estoy casada con ese proyecto. Sin embargo, nos interesa saber si son capaces de plantear un proyecto, de conocer las reglas del juego, de cómo se presenta un proyecto. Está destinado a evolucionar y si no evoluciona sería grave. Tiene que evolucionar con todos los aprendizajes que van a tener. ¿Sí? Sí, dice, me gustaría unir la línea de la medicina del deporte y la demografía. ¿Sí entra esto en alguna línea? Sí, fácilmente población y salud, por ejemplo, ¿no? Digo, nada más así de rápido, pero uno le puede encontrar muchas vueltas, sí. Otra, en el examen, en los requisitos piden 2 ensayos a partir de 2 artículos. ¿Cómo los van a evaluar? ¿Se necesita estudiar sobre demografía? No se necesita estudiar sobre demografía, no, en el sentido de que no estamos evaluando con qué conocimiento, cómo lo pone a jugar con la literatura existente, si identificó bien los conceptos o demás. Lo que más evaluamos ahí es la capacidad analítica, argumentativa, en función del texto, de haber entendido el texto y de haber comprendido las preguntas que se le están haciendo, ¿no? Entonces son más, otra vez, el examen no evalúa conocimientos previos propiamente en el área de población o demografía, sino lo que está evaluando son habilidades, capacidades de argumentación, de análisis, de identificación de argumentos claves, ese tipo de habilidades, ¿no? Es un examen de habilidades más que de conocimientos previos. Demografía histórica, ¿en qué línea? En cualquiera de ellas, dependiendo de la temática en que se especialice. Puede hacer demografía histórica de la salud, puede hacer demografía histórica de la familia, puede hacer demografía histórica, cruza todas esas, ¿no? Cualquiera de esas líneas puede hacer demografía histórica y hemos tenido tesis en demografía histórica tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces es perfectamente válido presentar un proyecto o entrar a la maestría para hacer demografía histórica. Perdón, ¿existe como que un formato o un formulario para las cartas de recomendación?
o esa libre elección de la que me la dé? Tenemos un formato, está en línea, lo puedes descargar, y como ya se aclaró, lo pueden llenar y entregártelo sellado, o lo pueden mandar directamente a la coordinación. Lo que es importante es que no lo reenvíes tú, sino lo reenvíe quien te está dando la carta directamente a la coordinación, ¿no? Uh-huh. Como constancia de estudio, o no sé, documento de estudios de inglés o algo así, sí hice el TOEFL como hace 5 años, pero ya expiró. Si presento el examen de ubicación de, por ejemplo, el Anglo, ¿me lo valen? Sí, incluso el TOEFL, aunque haya expirado, es adecuado. Mira, en ese caso, por ejemplo, cuando tú llegues si eres admitida al programa, cuando entres vas a hacer un examen de colocación. En ese caso, por ejemplo, ahí te van a reevaluar y te van a decir si estás exento, en qué nivel estás, o bla, 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 ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos como un comprobante del inglés es un documento que nos diga dónde estás, ¿no? Básico, intermedio, algo, ¿no? Porque todavía en ese proceso no estamos poniendo el mínimo, ¿no? Lo vamos a considerar junto con otros elementos en el proceso de admisión, ¿no? Básicamente, vamos a suponer, tenemos 2 candidatos exactamente empatados, entonces entra como un factor de decisión, ¿no? Pero no necesitas conseguirte otro documento, con el TOEFL es suficiente. No, ninguna. Hemos agotado todas las… Muchas gracias por sus preguntas, porque sí, efectivamente, hay preguntas que aclarar, que no, el texto de la convocatoria no agota, pero no tengan miedo de solicitarnos. Nos pueden preguntar diario si quieren, cuando las preguntas les vengan. Estamos para informarlos y les estamos contestando. Y si ven que nuestra respuesta no les convence porque no han entendido o no hemos entendido, la vuelven a repetir. No tengan miedo de preguntar. Estamos en los correos y en Facebook /Cedua Colmex. Ahí tardamos un poquitito más, pero sí las respondemos todas. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a la sesión. También les queremos agradecer muchísimo a las 2 Alejandras, porque es Alejandra Ramírez de la maestría en demografía y Alejandra Franco del doctorado en estudios de población, que además ustedes seguramente han interactuado con ustedes en las coordinaciones y las que van a estar ahí recibiendo la documentación, y esperamos que todos ustedes se animen y concluyan el proceso de solicitud. Estaremos muy contentos de tenerlos como candidatos en nuestros programas, ¿no? Y cualquier duda, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a Federico, que es el webmaster del CEDUA. Sí, muchas gracias a Federico con toda la propaganda y demás.